Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada, Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada, Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada, Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jai. Srila Prabhupada aquí. Bueno, y estamos, bueno, Hare Krishna, Shalmastami, bienvenido. Bueno, como un nuevo día de estudio del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 23, y textos del 21, del 20, no me acuerdo bien, hasta el 29. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Chitra Prabhu. Sé que es muy importante para que usted esté con nosotros, así que agradecido por su posición. Así que bueno, ahora Bueno, todo bien. el agradecido, como siempre, soy yo, a Paraguay Pan y Familia, a todos los devotos que siempre están presentes de manera presencial y de manera también eh, diferida. Especialmente a Yamasta mi Prabhu, mis respetuosas reverencias. Hare Krishna. Bueno, antes de recitar el Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer sus respetuosas reverencias a Narayan, la suprema personalidad de Dios, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, Sarasvati, la diosa de conocimiento, y a Vyasadeva, su autor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 23, shlokas del 20 al 29. Hamsa Parvata Vratais Tatra Tatra Nikunjitam Kritimam Manya Manai Swam Adiruhya Diruhya Cha. En aquel palacio había multitudes de palomas y de cisnes vivos por todas partes, además de cisnes y palomas artificiales, tan bien imitados que los cisnes verdaderos se les subían encima una y otra vez, creyendo que eran aves con vida como ellos mismos. De este modo el palacio vibraba con los sonidos de esas aves. Viharastana visrama samuesha prangana jiraihi Yatopa Yosam Rachitair Vishmapanam Ivatmanam. El castillo tenía parques de recreo, salones de reposo, dormitorios y patios interiores y exteriores diseñados para procurar comodidad. El propio sabio quedó atónito ante todo esto, significado por su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kardama Sí. Muni, siendo una persona santa, vivía en una humilde ermita, pero cuando vio el palacio construido por medio de sus poderes místicos, lleno de habitaciones de reposo, habitaciones para disfrutar de la vida sexual y patios interiores y exteriores, él mismo quedó atónito. Así es como actúa una persona agraciada por Dios. Un devoto como Kardama Muni podía exhibir semejante opulencia por medio de su poder yógico a pedido de su esposa, pero cuando esa opulencia se produjo, él mismo no podía entender cómo era posible tales manifestaciones. El poder de un yogi, cuando se muestra, a veces asombra hasta el propio yogi. Idrik grinam tat pasyantim nati pritena chetasa sarva bhutasya vishnya Prabhochat Kardama Swayam. Cuando vio que Devahuti miraba el gigantesco y opulento palacio con el corazón descontento, Kardama Muni pudo entender sus sentimientos porque podía estudiar el corazón de cualquier persona. Entonces se dirigió personalmente a su esposa de la siguiente manera: significado. Devahuti había pasado mucho tiempo en la ermita sin preocuparse demasiado por su cuerpo. Estaba cubierta de suciedad y la ropa que llevaba no era muy elegante. Kardama Muni estaba sorprendido de haber podido producir semejante palacio, y su esposa de Bajuti también estaba atónita. ¿Cómo podía vivir ella en aquel opulento palacio? Kardama Muni pudo entender su asombro y le habló de la siguiente manera. Nima Yasmin Hrade Viru Vimanam Idam Aruha Idam Sukla Kritam Tirtam Ashisham Ya Pakamrinam. Mi querida Devahuti, pareces muy asustada. Primero, báñate en el río Bindusarobara, que fue creado por el propio señor Vishnu, y puede conceder al ser humano todos sus deseos, y después súbete a este avión. Significado. Todavía se sigue el sistema de ir a lugares de peregrinaje y bañarse en sus aguas. En Brindavan, la gente se baña en el río Yamuna. En otros lugares, como Prayag, se baña en el río Ganges. La palabra Tirtam Ashisham Yapakam se refiere al cumplimiento de los deseos por bañarse en un lugar de peregrinaje. Kardama Muni aconsejó a su buena esposa que se bañe en el lago Bindu Sarovara para que pueda revivir el lustre y la belleza que su cuerpo tenía antes. Satat Vartu Samadaya Vacha Kubala Yekshana Sarajam Vivrati Vaso Venibutam Cha Murdajam. Devahuti, de ojos de loto, aceptó la orden de su esposo. Por su vestido sucio y los mechones de cabello enmarañados en su cabeza, no tenía un aspecto muy atractivo. Significado. Parece ser que Devahuti no había peinado sus cabellos durante muchos años y se habían enredado formando nudos. En otras palabras, ella desatendió su vestido y sus comodidades de su cuerpo para ocuparse en el servicio de su esposo. Angamcha Malapankena Sanchanam Savalastanam Avivesha Sarashtvatya Sarashiva Jalasayam. Tenía el cuerpo cubierto con una espesa capa de suciedad y los pechos descoloridos.
No obstante, se sumergió en el lago que contenía las aguas sagradas del Saraswati. Shantasarasi Veshmashta Satanidasa Kanyaka Sarva Kishora Vayasho Dada Sotpalagandaya. En una casa dentro del lago vio a 1000 muchachas, todas en la flor de la juventud y fragantes como lotos. Tamrishtva saha sotaya pruchu pranjalaya striya vayam karma karishtuvyam sadina karavamakim. Al verla, las doncellas se levantaron inmediatamente y le dijeron con las manos juntas: Somos tus sirvientas, dinos qué podemos hacer por ti. Significado: mientras Devahuti pensaba qué haría en aquel gran palacio con sus sucias ropas, instantáneamente se manifestaron, gracias a los poderes yógicos de Kardama Muni, 1000 doncellas preparadas para servirla. Aparecieron ante Devahuti dentro del agua y se presentaron como sus sirvientas, simplemente esperando sus órdenes. Snanena tamaharhena, snapayitva manashwinim, dukule nirmale nutne, dadur isyasi chamandaha. Las muchachas, tratando a Devahuti con gran respeto, la llevaron con ellas y después de bañarla con aceites y bálsamos preciosos, le dieron un nuevo vestido fino e inmaculado para que cubriese su cuerpo. Busanani parardiani varisyamsi duyumanticha anam sarva gunopetam pana chaivamrita savam. Después la adornaron con joyas muy excelentes y valiosas con brillo resplandeciente. A continuación, le ofrecieron alimentos que contenían todas las buenas cualidades y una bebida dulce y embriagadora llamada aswanam. Asanam es un preparado medicinal ayurvédico, no es licor. Está hecho a base de sustancias medicinales, sirve para mejorar el metabolismo y para que la condición del cuerpo sea saludable. Omagyana Timirandasya. Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Jai. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Bueno, Vaishnavas, muchas gracias por la invitación al encuentro de hoy. Nuevamente mi agradecimiento a Denopal Prabhu. También, por supuesto, mi agradecimiento a todos los miembros de la comunidad que están presentes de manera sincrónica y diacrónica en estos encuentros. Hoy en particular estamos estudiando el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es el texto más querido a los Vaishnavas y de hecho Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción expone cientos de principios regulativos en la práctica del Bhakti Yoga. Pero de todos los principios regulativos de la práctica del Bhakti Yoga expuestos por nuestro Acharya Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, hay 5 principios regulativos que son los más poderosos en la vida espiritual y hoy estamos hablando al menos de uno de ellos. En primer lugar, uno de los 5 principios regulativos más poderosos del Bhakti Yoga es el Sadhusanga, el tener contacto regular con Vaishnavas. Un segundo principio regulativo muy potente de la vida espiritual es el canto del Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Otro principio muy potente de la vida espiritual es escuchar o leer el Srimad Bhagavatam, como estamos haciendo hoy. Otro principio muy potente en la vida espiritual, como se está describiendo en los shlokas de hoy, es residir en un lugar sagrado. Y otro de los principios muy potentes de la vida espiritual es la adoración de la deidad. Entonces, la asociación con devotos, el canto del santo nombre, la lectura y la escucha del Bhagavatam, el vivir en un lugar sagrado o visitarlo y la adoración de la deidad son los 5 principios regulativos más poderosos en la práctica del Bhakti Yoga
según lo que establece Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción. Y específicamente, hace miles y miles y miles de años atrás, en otra yuga, en otra era, muy atrás en el tiempo, un gran sabio, Kardama Muni, justamente fue a un lugar sagrado a ejecutar austeridades para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando el Señor Supremo se sintió complacido con Kardama Muni, le quiso otorgar una bendición y Kardama le pidió tener una esposa. Y acá hay un punto muy importante. Kardama Muni no quería una esposa genérica. Kardama Muni no quería aceptar cualquier tipo de mujer. Él quería una mujer con un carácter específico, una mujer que esté tan cualificada como él mismo para poder formar una familia en la que juntos pudiera avanzar en la vida espiritual. Entonces, ese punto ya de por sí es una enseñanza muy grande para todos, porque uno puede estar en pareja o casarse por diversos motivos, pero cuando una persona es seria en la vida espiritual, cuando una persona quiere avanzar en la vida espiritual, tiende a ser selectiva respecto de qué clase de persona tiene a su lado para formar una familia. Es decir, una persona que de manera consciente e inteligente quiere avanzar en la vida espiritual es selectiva en el sentido de que para formar un hogar aspira a estar junto a otra persona que tenga su mismo interés por las prácticas espirituales. Y ese es un punto muy importante que podemos encontrar en las enseñanzas de este tercer canto del Srimad Bhagavatam, porque cuando Kardama Muni fue a un lugar sagrado y en ese lugar sagrado hizo austeridades por muchísimo tiempo, y cuando el señor Vishnu, subido a espaldas de Garuda, se presentó de manera personal ante Kardama Muni, él le ofreció reverencias, él le ofreció oraciones y le pidió al Señor Supremo que lo dote de una esposa tan cualificada como él mismo. Y el Señor Supremo le dijo que unos días después, al ashram, a la ermita en la que estaba Kardama Muni, iba a llegar Swayambhuva Manu junto con su esposa Satarupa y que le iban a entregar una hija sumamente bella y sumamente cualificada. Esta mujer en particular fue la princesa Devahuti, hija de Swayambhuva Manu y de la reina Satarupa. Ahora bien, cuando Devahuti comenzó a vivir con el sabio, no vivió con todas las comodidades y con todos los lujos y con todas las opulencias de los que ella disfrutaba en el palacio de su padre, Swayambhuva Manu, sino que Devahuti, junto al sabio Kardama, se consagraron a la vida espiritual. Pero en esa era, por favor corríjame, creo que este pasatiempo transcurre en Satya Yuga. En esa era se practicaba como método de autorrealización un yoga extremadamente austero, sumamente austero. Entonces, el punto es que Devahuti, la hija de Swayambhuva Manu y la reina Satarupa, al casarse con el sabio Kardama, asumió la actitud del sabio y junto a su esposo, en un lugar sagrado, la princesa de Bajuti comenzó a hacer penitencias y austeridades muy severas en compañía de su esposo. Y como consecuencia de esa absorción tan inmersiva en una tapacia, en una austeridad muy extrema, la princesa de Bajuti fue perdiendo su belleza física externa. Para muchas personas, para muchos hombres y también para muchas mujeres, el pelo, el cuidado del pelo, se vuelve una práctica como muy resaltante porque es uno de los atributos de la belleza femenina y en algunos casos también atributos de belleza masculina. Pero el punto es que Devahuti, por hacer austeridades junto a su esposo,
había dejado de lado su cuidado corporal en el sentido de que no pasaba horas cepillando y peinando su cabello. Devahuti había descuidado por hacer austeridades junto al sabio Kardama su estética en cuanto a aspectos de vestimenta y estaba vestida de un modo bastante sencillo, podríamos decir incluso austero, poco opulento, poco vistoso, poco llamativo. Incluso parece ser que su piel, ¿sí?, no estaba en un estado estético muy óptimo. Entonces, llegó un punto en que ella se ocupó con su esposo en ejecutar austeridades, pero lógicamente, en la cultura védica, en esa cultura centrada en el conocimiento milenario de los textos sagrados que colectivamente se denominan Vedas, en dicha cultura uno de los principales propósitos de la vida matrimonial es la procreación, es que la mujer y el hombre se unan sexualmente para poder concebir hijos. Entonces, Mm. luego de ejecutar austeridades por mucho tiempo, Devahuti sintió fuertemente el deseo de ser madre y le pidió, al sabio Kardama que pueda unirse a ella para concebir hijos. Entonces, claro, el sabio comprendió que el lugar sagrado en el que vivían, el ashram, podríamos decir así, agreste, en el que él vivía junto con su esposa, no era el lugar más adecuado para la actividad sexual. Entonces, como el sabio había ejecutado austeridades por muchísimo, muchísimo tiempo, la ejecución de austeridades hace que en el practicante de la vida espiritual se desarrolle eh, ciertos poderes místicos. O sea, la tapacia, la austeridad, hace que uno se llene de un shakti, que uno se llene de una opulencia, de una potencia espiritual. Y no solamente en el caso de las historias antiguas del Bhagavatam, porque uno puede ver que debido a las austeridades que había ejecutado Kardama Muni, él pudo manifestar un vimana, él pudo manifestar un avión, pero que no es técnicamente estos aviones sencillos y simples que hay ahora. Básicamente era un palacio volador lleno de animales reales o de animales en forma de estatua, lleno de riqueza, de habitaciones, de opulencias. Incluso había habitaciones específicamente diseñadas para el placer sexual, dicen los textos que leímos hoy. Ese lugar también tenía sirvientes de todo tipo y tenía la capacidad de ese palacio de viajar por el universo entero. Pero no solamente en el caso de Kardama Muni ocurre esto, incluso en los practicantes serios de vida espiritual, también algo similar ocurre hoy en día. Cuando una Vaishnavi, cuando un Vaishnava es serio en la práctica del Bhakti Yoga, o es seria en la práctica del Bhakti Yoga, en el sentido de que pone en práctica el sadhana regularmente, el canto regular de las 16 rondas, el seguir los principios regulativos estrictamente, el tener buen sadhu sangha y contacto con los devotos, practicar un servicio regular dentro de su comunidad o dentro de su templo. Eso también hace que uno como Vaishnava hoy en día tenga mucho Shakti, mucha potencia. No tal vez esa potencia mística de manifestar palacios y opulencias materiales, pero sí esa potencia de poder inspirarse uno mismo e inspirar a otros con su conducta y con sus palabras para que tengan entusiasmo en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, cuando una Vaishnavi o un Vaishnava es estricto, es regulado, es serio en el sadhana, en el servicio, entonces uno desarrolla, por la misericordia de Krishna y del maestro espiritual, uno desarrolla una potencia para que el ejemplo de uno inspire a los demás en el camino de la vida espiritual. Incluso uno desarrolla una potencia para que las palabras de uno generen entusiasmo en los demás para la práctica de la vida espiritual. Y cuando nosotros leemos la biografía de Prabhupada, que recientemente llegó a Argentina en la versión completa de 6 tomos, uno puede ver todas las opulencias, todas las austeridades que Prabhupada hizo, incluso como grijasta y como sannyasi,
para poder ser consciente de Krishna. Y Prabhupada recibió y desarrolló esa capacidad para poder entusiasmar a gente del mundo entero que se vuelvan Vaishnavas puros. Entonces, no solamente que en la época de Kardama Muni, cuando uno hacía austeridades, adquiría poderes. Hoy en día, en la práctica del Bhakti Yoga, incluso del Sadhana Bhakti, regulado, practicado con seriedad, en base a las enseñanzas de Guru, Yadu y Shastra, hoy en día también un practicante sincero de Bhakti Yoga adquiere ese Shakti, adquiere ese poder para a través de su conducta inspirar a otros a avanzar en la vida espiritual o a través de sus palabras entusiasmar a otros para avanzar en la vida espiritual. Y a veces a la mañana temprano, cuando estoy cantando las rondas, es como que Paramatma me permite estar en una modalidad muy apreciativa, en el sentido de que puedo comprender que nunca conocí en esta vida cara a cara a Srila Prabhupada, pero por la potencia de Srila Prabhupada, por la pureza de Srila Prabhupada, incluso un hombre que vive en el cono sur del planeta Tierra, en Argentina, un país al que Srila Prabhupada nunca llegó, está practicando Bhakti Yoga. Entonces, eso es la potencia de la Acharya, eso es el poder de la Acharya, que nos llena de conocimiento y que nos llena de entusiasmo y de devoción para la práctica del bhakti. O sea, claro, uno ve resultados externos muy asombrosos, ¿sí? En el caso de Kardama Muni. Pudo manifestar un palacio, pudo manifestar sirvientes, el palacio era volador, podía leer la mente de su esposa, porque Devahuti cuando vio semejante palacio, no se sintió psicológicamente bien porque se vio con el pelo enmarañado, se vio con la ropa raída, con la piel en no un muy buen estado. Devahuti se daba cuenta que ella no estaba estéticamente acorde con la opulencia del palacio. Y Kardama Muni se dio cuenta de eso, y por eso le propuso a su esposa que vaya a bañarse a ese lago sagrado, donde un conjunto de sirvientas que, que se manifestaron del poder místico del yogi Kardama, le hicieron todo un tratamiento de belleza de Bajuti y la dejaron estéticamente apta y atractiva y reluciente para poder disfrutar junto a su esposo de la vida sexual en ese palacio tan opulento. Claro, en el Bhagavad también encontramos historias donde se ven claramente esos resultados del Shakti o del poder de los grandes sabios que hacían austeridades. Pero cuidado porque también está el Shakti o el poder que adquieren los Vaishnavas sinceros por la práctica del Bhakti Yoga y que no se manifiesta necesariamente en producir palacios y opulencias y sirvientes y joyas y estatuas de animales, como dicen los textos del Bhagavatam de hoy. Pero sí esa potencia se manifiesta en poder cambiar el corazón de las personas, como en el caso de Srila Prabhupada, que tuvo la capacidad de convertir el hierro en oro, como el caso de Srila Prabhupada, que tuvo la capacidad de convertir hippies que tomaban alcohol, que tomaban drogas, que practicaban la promiscuidad sexual, y convertirlos en devotos puros. Y muchos de esos ex hippies hoy son nuestros maestros espirituales dentro de ISKCON. Eso también es un poder místico muy importante que manifestó Srila Prabhupada. Transformar gente llena de deseos materiales y llenas de defectos materiales en Vaishnavas puros. Eso es una gran opulencia mística de nuestra acharya. Así que hay que ser muy apreciativo cuando uno se levanta temprano para hacer el sadhana, para escuchar la clase de Bhagavatam, para hacer su servicio en su comunidad o en su templo. Uno tiene que ser muy apreciativo de la potencia que tiene el fundador y acharya de ISKCON, Srila Prabhupada, el cual dio, siendo un hombre anciano, más de 10 vueltas al mundo entero, difundiendo la conciencia de Krishna en las principales ciudades del mundo. Y por eso es que no tenemos que quedarnos únicamente con la visión de los poderes místicos de los sabios de antaño que se describen en el Bhagavatam, sino que esas enseñanzas del Bhagavatam tienen que dotarnos de una visión espiritual para poder entender la grandeza de nuestro acharya, que es Srila Prabhupada, para poder entender la grandeza de nuestros propios maestros iniciadores y de nuestros maestros instructores,
y también para poder reconocer la grandeza de esas devotas y devotos sinceros que en nuestra comunidad vienen poniendo el hombro hace años, haciendo servicios de manera constante, de manera regular, de manera desinteresada, para poder continuar con este legado trascendental que nos dio Srila Prabhupada. Así que muchas gracias, todas las glorias a Muchas Srila Prabhupada, a los Vaishnavas reunidos. Quisiera gracias. saber si hay comentarios o preguntas sobre el tema de la clase de hoy. Muchas gracias. Ati Sundari, Muchas Hare gracias. Krishna. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu, por su clase, realmente muy, muy inspiradora. Y pensaba acerca de lo que significa en el proceso espiritual dar, porque en la vida material, cuando se da, a veces se siente perder, pero cuando en la vida espiritual se da, solo hay enriquecimiento, Sí, sí, no hay posibilidades de pérdida, sino justamente de opulencia. La sí, opulencia de, de justamente lo que usted estaba narrando acerca de lo apreciativo. eh, Cuando nosotros con mi esposo hacemos nuestro sadhana, vivimos muy cerca del mar y nosotros hacemos la yapa al amanecer, cuando va a salir el sol, tenemos esa dicha y cantamos el pranam de nuestro guru y de Prabhupada. Yo siempre me imagino que Prabhupada está ahí y que viene cruzando el océano. Y a veces me produce lágrimas sentir que él viene cruzando el océano, porque eh, eso fue lo que hizo, no solo materialmente, sino espiritualmente, llevarnos a comprender lo que significa cruzar el océano de la esencia y proponerlo todos los días de la vida, porque todos los días de la vida cruzamos ese océano. A veces nos quedamos empantanados, pero gracias a las escrituras y gracias al sadhusanga, gracias a los acharyas y a los siksha y diksha gurus, podemos desempantanarnos. Entonces, esto tan apreciativo que es observar que cuando en la vida espiritual recibimos es porque alguien ha dado muchísimo, ha dado más de lo que suponía que incluso podía dar. En la vida de Prabhupada uno tiene muchos ejemplos de eso. Cuando pierde, le roban su máquina de escribir y que es como su, su herramienta, y sin embargo sigue. No hay detención, no hay forma de detenerlo, no hay forma, y eso es la consagración del bhakti, no hay forma de detener este sentimiento, esta convicción, ¿no? Nuestro maestro espiritual dice eso, que cuando uno comprende lo que escucha, esa comprensión se vuelve aceptación y cuando la aceptación cuando uno comprende la aceptación, eso se vuelve convicción y cuando ya es convicción, ya estamos entendiendo, ya estamos entrando para poder hacer este proceso. Así que gracias por sus inspiradoras palabras, gracias por comprenderlo de esta manera al Srimad Bhagavatam y ayudarnos a a estar aquí. Gracias.
Bueno, en realidad el agradecido soy yo porque a pesar de mis defectos, hace años y años que me están ocupando en hablar de las yastras. Y es la buena asociación con los devotos con los que uno se reúne lo que nos mantiene activos en la vida espiritual. Así que Ujú. el agradecido soy yo. Llamaste a mi Prabhu que levantó la mano. Sí, Hare Krishna, Chitrak Prabhu, mis reverencias, gracias por la clase. Quería preguntarle con respecto a los 5 principios regulativos, ¿no? Sí, El, el cuarto que dice residir en un lugar sagrado. sí. ¿Tiene que ser específicamente los lugares sagrados de India, como Vrindavan, Mathura, o Bien. puede El ser un tema, lugar? Sí, mm, el tema es, por un lado, literalmente es vivir en un lugar sagrado de Brindavan o Mathura. Literalmente. Si no, la otra opción es ir de peregrinaje a esos lugares sagrados, aunque uno no viva ahí. Y la otra cuestión, un lugar sagrado es donde se practica Bhakti Yoga. O sea que cuando uno va a un claro, templo, o sea, en Buenos Aires, o en New York, o en México DF, es un lugar sagrado. En la casa donde uno adora a la deidad, es un lugar sagrado también. Entonces, hay muchas formas de entender qué se entiende por lugar sagrado. Pero sí, por supuesto. perfecto, gracias. Es más, donde haya un devoto puro es un lugar sagrado. Claro, Las yastras dicen que incluso los devotos puros purifican los lugares de peregrinaje. Lo dicen las yastras claro, eso. Porque a veces la gente va a lugares de peregrinaje, se bañan en los ríos sagrados y como que descargan todas sus actividades pecaminosas. Pero cuando los devotos puros visitan los lugares sagrados, incluso el devoto puro purifica el lugar sagrado. claro, sí, sí. Así que sí, muy buen comentario, Prabhu. Sí, sí. Por eso cuando se hace ese festival en India, ¿cómo Pamela, se llama? La Pamela. Kumbh Mela, la Kumbh Sí, Mela. Se habla de eso, ¿no? Que, claro, como dijiste recién, o sea, todos van ahí a bañarse y como a, a- a limpiarse todas sus actividades pecaminosas. Y sí, después creo que el Ganges se siente agradecido por las personas que después vienen Ujú. santas y purifican todo eso que dejaron las personas, ¿no? Sí, Madre Ganga, claro, Madre Ganga justamente no quería, Ganga Devi no quería justamente eso de que cuando ese es el pasatiempo que ella acepta, ese intercambio porque iban a ir personas santas, no solamente las personas contaminadas, sino que iban a ir personas santas. sí, 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 inclusive, por ejemplo, usted, Tisundari vive cerca del mar, ¿no? Sí. Yo ahora en febrero estuve en el mar y bueno, también, por ejemplo, yo antes de entrar a las aguas del mar, pedía permiso a Varuna, ¿no? Ujú. Que es el semidios de las De aguas, las aguas, sí. claro. Y, y bueno, si bien no es un lugar sagrado, pero es un lugar creado por Krishna. Eh, y, y bueno, y entrar en sus aguas es algo muy, no sé, muy lindo. Inclusive, como decía recién, yo iba a la mañana temprano antes que salga el sol, y cantaba el Gayatri cuando salía el sol bien ahí en el horizonte, ¿no? Que va apareciendo despacito. Qué bonito. Este, por ejemplo, yo acá vivo en un lugar muy bonito también, pero es en la sierra. Y, y por ejemplo, acá el sol nace atrás de la sierra. Entonces tarda en aparecer. Por eso se dice despunta el sol, porque aparece de atrás de la sierra, ¿no? En el mar aparece ahí en el horizonte, sobre el mar. Acá aparece sobre la sierra, pero aparece recién, eh,
como ahora 8:30, 9 de la mañana. Claro, no, acá, Mejor dicho, aparece antes, lo que pasa es que nosotros lo vemos, ¿no? Porque está claro. tapado por la sierra. Y, y acá, por ejemplo, ahora no tanto, porque ahora la gente de las nuevas generaciones viajan más, pero cuando yo vine acá había mucha gente que no me llamaba la atención eso, lo descubrí, que no se movía del lugar, no se movía. Nacía acá y desarrollaba todas sus actividades acá, pero ni siquiera se trasladaban hacia la capital de la provincia. No, ni siquiera eso. Entonces, muchos no conocían el mar. Mm. Y, y bueno, y entonces el gobierno a los niños, me acuerdo que una vez escuché, que los llevaba a conocer el mar, como algo, pero paradójicamente, yo estoy, digamos, en realidad estoy sobre la sierra, pero aparentemente parecería que fuera la, la base de la sierra, ¿no? Pero, pero si uno lo mira desde el valle, abajo, estamos ya sobre la sierra. Y en el valle se encontraron peces petrificados en la piedra. O sea que antiguamente Estaban mal. eh, había mar, había mar. Y hay como una, pues, qué sé yo, como una profecía que se dice que va a llegar nuevamente el mar ahí. Eh, se llama Bajo de Belis, porque es un bajo, ¿no? Porque ahí, como era un bajo, estaba lleno de agua. Vaya a saber cuántos miles de años que sucedió eso. Pero los peces están ahí, petrificados. La creación de Krishna, ¿no? Bueno, eso quería comentar, gracias. Gracias. De Nepal, Prabhu levantó la mano. Sí, No se escucha. me gustó usted cuando usted estaba diciendo de que uno se siente agradecido, ¿no? Qué importante es ser agradecido, ¿no? Que nuestra sociedad perdió la posibilidad de ver cosas positivas en nuestra sociedad de ISCO en sí. Para ponernos de acuerdo, perdemos esa gran cualidad que no quiere decir que esté perdida, sino que solamente estamos desorientados ante las situaciones de la misma sociedad que nos producen desagrado de alguna situación. Entonces, ser agradecido es mucho más amplio. Mucho más- Esos lugares eh, está ese Shakti específico de los grandes sabios que dan toda su buena voluntad de poder estar viendo como que recién empieza, que estamos en el medio más alto de todos los lugares y a la vez intentan mostrar que se puede ir ese agradecimiento. Se me gustó eso mucho y a la vez tener en cuenta todo, lograr eso. La cosa es sido que nos pasan muchas cosas, tienen muchas dificultades en la de trabajo y a la vez que ser agradecido por el lugar que ya tiene de trabajo. No siempre uno tiene ese estado de ánimo. Entonces, eso recordó mucho a eso. Y también partimos Bhakti con las demás personas. Si nosotros no somos agradecidos, ¿quién nos van a ver los demás? Va a ver personas que a otra, otra situación, pero no nos entienden. Predicadores tenemos que mostrar esa pureza que no es invasiva, porque ser agradecido no es ser invasivo, no ser, ser maleducado,
muchísimo de otras veía de preocupada, decía, decía, qué agradecido que por el siglo XXI, qué agradecido de poder enfrentarnos a una pantalla y con toda la tecnología poder cambiar posiciones dentro de lo que... Gracias, Raúl. Sí, es muy importante esa cualidad. ¿Es así? Ujú. Está Shrivas y está Alejandra, que están del otro horizonte cuando ven el sol. No sé si quieren compartir algo. Hare Krishna. Espérame, dame un segundito. Chitra, Prabhu, reverencias. Gracias a todos. Gracias a ti por dirigir y por estar aquí haciendo este servicio. Te agradezco muchísimo. Es un gusto escucharte. No pude escuchar mucho. Llegué un poquito tarde, ¿no? Eh, lo que ahorita estuve reflexionando, a lo mejor que puedo aportar para seguir reflexionando en conciencia de Krishna, es ahorita que estaban conversando y salió este punto, esta pregunta de los lugares sagrados. Ah, y me quedé también pensando en cómo es esta situación que va de lo externo a lo interno, ¿no? Y, y un lugar sagrado, al final, depende principalmente de la parte interna. Ujú. Se Ay, cortó el perdón. audio, Prabhu. No, puse mute porque tuve que hablarle fuerte aquí a mis hijos, perdón. Un segundo. Tuve que corregir aquí, dar una orden. Entonces, realmente me parece muy importante, ¿no? También reflexionar a nivel personal, darnos cuenta, ¿no? De la importancia de que en realidad vivir, o tal vez la instrucción más importante de vivir en un lugar sagrado se refiere a vivir empeñado constantemente en ejecutar servicio devocional, ¿no? Y a veces podemos pensar que, bueno, es donde está el devoto puro, y eso es en términos de calidad, pero en términos de actividad es algo que puede hacerse muy prácticamente, ¿no? Porque hay 9 formas de ejecutar servicio devocional y, y son sencillas en un sentido, ¿no? Solo se ocupa lograr encontrar la determinación para mantenerse ocupado en el servicio devocional, ¿no? Escuchando de Krishna, hablando de Krishna, ofreciendo a Krishna todo lo que hagamos, ¿no? Y sé que suena complicado, pero en última instancia creo que es algo que puede lograrse de forma práctica, de forma práctica. Y uno puede vivir en Brindavan y en Mathura, en cualquier parte del mundo, en realidad, ¿no? No es, digo, es importante entender esto que mencionaron, esta reflexión de que, bueno, es donde está el devoto puro. Sí, sí, Prabhu Shrivas, coincido con vos. A veces cuando uno es muy neófito en la vida espiritual, pareciera que el bhakti es algo muy sofisticado, muy complicado, muy esotérico. Pero la realidad es que cuando uno comienza a avanzar en la vida espiritual, y esto conectando también con lo que decía Prabhu en Upal, cuando uno mínimamente se establece en bondad en la vida espiritual, la mente está mucho más satisfecha y la consecuencia de esa satisfacción de la mente es que uno se vuelve apreciativo en la práctica del bhakti.
No es que el bhakti es mecánico o a uno le pesa hacerlo. Uno encuentra el bhakti lleno de sentido. Uno encuentra lleno de sentido. Levantarse temprano, ofrecer reverencias al guru, a la charya, cantar oraciones, cantar las rondas, escuchar el Bhagavatam, hacer su servicio. Y a medida que hay una purificación, hay un desplazamiento, en el sentido de que el bhakti es como decís vos, cuando uno ya está más purificado, el bhakti es sencillo en verdad, porque la verdad que es sencillo. O sea, es natural el deseo de querer escuchar las yastras, es natural para una persona que está avanzada espiritualmente. Uno desea absorber su mente en los pasatiempos del Srimad Bhagavatam. Uno realmente lo desea. Y uno realmente lo saborea. Y uno encuentra un placer en reunirse con otros devotos para hablar acerca de Krishna. Uno encuentra un placer en iluminarse con otros devotos acerca de la vida espiritual. Así que en realidad lo que plantea Srivas Prabhu sirve como un pivot para conectar todo lo demás. Así que es muy, muy, muy interesante el comentario. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo, Ale? Hare Krishna, buenos días. Eh, Buenos días, buenas tardes. Bueno, ustedes buenas noches. Perdón. Pues muchas gracias por la sesión. Realmente estaba meditando en todo lo que están comentando. Yo recuerdo que en un texto igual, eh, cuando Vidura se fue a su peregrinaje, ¿no? Y se encontró a Maitreya y hablaba mucho sobre la importancia de ese peregrinaje y ir a lugares sagrados, pero también hablaba de que esos lugares sagrados realmente se vuelven más sagrados cuando llegan los devotos puros. Entonces, yo me puse a reflexionar porque sí, yo recuerdo que cuando iba a la iglesia me encantaba ir, ¿no? Era un lugar muy tranquilo y yo decía, bueno, yo algún día quiero que mi casa sea así como una iglesia. Y entonces conocer todas estas shastras, pues ha surgido a mí el deseo de pues hacer un altar y pues por lo menos cantar en el día, ofrecer un incienso. Y eso es un gusto que ha generado en mí, porque antes yo veía que mi abuelita lo hacía, pero pues yo como que no surgía ese deseo en mí, ¿no? Y ya pues uniéndome a estas sesiones en este deseo de querer conocer a Dios y acercarme a Él, realmente puedo sentir, he podido sentir como estos momentos de satisfacción de tener un altar y ofrecerle, ¿no? Ofrecerle aunque sea un incienso o sentarme a meditar un rato. Y es algo increíble, ¿no? Algo que yo no lograba comprender algo, pero antes, pero ciertamente todo esto ha surgido a través de todos estos círculos de estudio. De hecho, casi ya no, no salgo y salgo a trabajar y todo eso. Y quizás mis amistades ya no me buscan tanto porque saben que, pues no sé, piensan que como no tomo y no como carne, pues como que lo encuentran aburrido. Pero, pero no, realmente no siento feo ni siento, no siento nostalgia de mis amistades anteriores porque disfruto tanto estar en estas sesiones, ¿no? Y me llena mucho. Siento que siempre es como nutrir siempre el alma y me siento muy, muy contenta. Todos los días me inspira a escucharlos. Así que muchísimas gracias. Les agradezco a todos. Sí, desde que hace unos años se produjo la pandemia y fue horrible eso de tener que estar encerrado y todo eso. Pero a muchos practicantes de vida espiritual nos benefició el tema de la pandemia, porque comenzaron a desarrollarse estos programas virtuales que antes de pandemia no eran tan comunes. Y realmente es como dice Alejandra, hoy por hoy, yo le comentaba esto a los devotos del templo hace poco, yo siento mi casa como un templo, porque dos veces por mes la clase para Paraná, después la clase para Krishna West de México el sábado a la mañana.
Después las clases que doy desde casa para el Templo de Buenos Aires. Después, ahora que estoy por comenzar a dar un curso. Después ir a dar las clases de los seminarios al templo. Las clases para otro grupo que estoy en que se llama el Bhagavad Gita tal como es. O sea, realmente después de la pandemia como que se comenzó a sentir todavía más que la casa es un templo. Así que yo coincido con Alejandra porque hoy los que vivimos en casa con tanta conexión virtual con los Vaishnavas, hay muchísima más asociación, porque a veces uno no puede ir tan seguido al templo. O sea, yo por suerte puedo ir, pero digo, hoy la casa se ha vuelto un templo, con tanta clase, y aparte no es que uno da una clase, tiene que estar previamente leyendo el Bhagavad Gita, escribiendo, tomando nota, cantando buenas rondas para poder al momento de hablar acerca de Krishna, que eso sea lo más transparente posible. Eh, y justamente el otro día en el templo, la última vez que fui, que estamos haciendo con unos amigos Mangalartik, justamente el último Mangalartik que hicimos, el domingo a la mañana, su santidad Yadunandana Swami hizo iniciaciones. Y un devoto vino del interior para ser iniciado, y él explicaba que con su trabajo, con su casa, cómo podía poder tener este sadhu sangha. Y casualmente, bueno, yo le comentaba eso, estos programas virtuales son muy potentes. Claro, obviamente ir al templo físico, al templo así que todos conocemos tradicionalmente es excelente, es maravilloso. De hecho, yo voy lo más seguido que puedo. Pero incluso hoy con estos programas nuestras casas se han vuelto templos. Llamaste a mi Ujú. Prabhu, iba a decir algo. Ah, sí. Con respecto ¿cómo es? A residir en un lugar sagrado, me surgió que en realidad donde estamos nosotros, en el planeta Tierra, es un lugar sagrado, porque es un lugar creado por Krishna para que nosotros podamos residir, ¿no? O sea, forma parte de la energía de Krishna. Y eso lo podemos apreciar más cuando desarrollamos conciencia de Krishna, justamente porque podemos ver la energía de Krishna en todo. Entonces, eh, no- y inclusive relacionado con lo que decías recién, de que está lejos de un templo. Por ejemplo, yo cuando me vine a vivir acá, vivía en Buenos Aires y me vine a vivir acá, a Merlo San Luis, estoy a 800 kilómetros Mm. de Cava, ¿no? De la capital. Y en ese momento mi preocupación era eso, ¿no? Que me alejaba de los devotos. Ah, A pesar que en esa época ni siquiera había templo, porque era la parte final de la prohibición de movimiento. Y, pero bueno, nos reuníamos clandestinamente y era lindo porque tuve, tuve una relación más íntima con los maestros espirituales, ¿no? Y, pero estando a 800 kilómetros, de repente eh, eh, los devotos comenzaban a venir. Yo en ese momento vivía en una granja de 15 hectáreas con animales, ¿no es cierto? Vacas, caballos, y muy bonito el lugar, y tenía lugar para dar alojamiento. Y entonces, eh, por el deseo de uno, Krishna, bueno, satisface los deseos, entonces empezó a mandaba devotos y maestros sannyasis, después maestros espirituales, o sea, a pesar de la distancia, ¿no? Así que es cuestión de nuestro deseo y de estar con Krishna y de los devotos, entonces Krishna satisface. Ujú. Y, o sea, estar donde estemos es la creación de Krishna y es sagrada. Por ejemplo, una vez tuve la experiencia de ver un copo de nieve en el parabrisas del coche, ¿no? Había nevado
y el coche quedó cubierto por la nieve, porque no estaba en el garage, y yo subí adentro del coche y a través del parabrisas vi el dibujo del copo de la nieve. Nunca lo había visto yo. Y me maravilló la perfección. Era un dibujo. Yo estudié para diseñador gráfico y trabajé en eso, ¿no? Y era perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos negar que Krishna es, es una persona que es un artista, ¿no? En toda su dimensión. Y también escuché una vez a mi maestro espiritual, Hridayananda Das Goswami, que hablaba que en la arena, por ejemplo, usted lo puede apreciar allá si vive en el mar, en la arena, pero acá también, ¿no? Hay arena, hay arroyos, hay arena, ¿Mm? y, y cada grano de arena es una piedra preciosa si se la mira con un telescopio. Es una piedra preciosa, y hay miles y millones de piedras preciosas. Entonces, es un lugar maravilloso la creación de Krishna, ¿no? Lo que pasa es que uno queda como atrapado por la vorágine de las obligaciones de la vida y, y es como que se desconcentra de eso, ¿no? Eh, por eso la vez pasada yo estaba comentando que un día ahí en una propiedad que tengo ahora inclusive pasa un arroyo y se cortó el agua por momento porque es un desvío que hay ahí y de repente Mada, mi primera esposa, descubrió granates, piedras preciosas, que venían con el agua y se asentaban ahí en la arena al costado, ¿no? Y es de la familia del rubí, el granate. Y eran granates porque yo lo hice analizar en el Banco Municipal en Buenos Aires y me dieron el estudio y eran granates que se usa para billutería. Y después ese mismo granate lo vi en rocas enormes, incrustado en la piedra, ¿no? Entonces todo eso y tantas cosas preciosas que uno no las descubrió, pero están, y todo eso genera una vibración y un lugar que bueno, son lugares que si nosotros la conciencia, nuestra mente se calma a través de Mahamantra y vamos avanzando en la conciencia de Krishna, lo podemos percibir, lo podemos descubrir, lo podemos apreciar y lo podemos sentir, ¿no? Y disfrutar. Porque no es sentir que Prabhupada decía que la vida está hecha para disfrutarla. ¿Por qué no? Es que el sufrimiento se nos ha hecho tan como crónico que parecería que la vida es sufrimiento, ¿no? Que estamos permanentemente sufriendo. Pero no, Krishna nos ha puesto en su creación cosas hermosísimas para que nosotros disfrutemos. Eso quería comentar. Gracias. Si no tienen más comentarios, Tiene ya cosas. vamos a pasar a la parte de los anuncios, ¿no? Yo, ¿Eh? Chitra Prabhu, próxima semana, ¿para cuándo es más o menos que Bueno, el anuncio que tengo es que acá desde la congregación de ISKCON Buenos Aires me dieron la instrucción de preparar un curso online para tanto principiantes como para devotos intermedios o avanzados de Bhagavad Gita. El curso se llama Esencia del Bhagavad Gita. Va a ser, en principio vamos a arrancar con un encuentro mensual, día jueves, 7 de la tarde,
y vamos a arrancar el segundo jueves de abril, porque el primero es feriado acá en 9 Argentina, de abril. y después vamos a pasar a siempre todos los meses al primer jueves de abril. El curso es gratuito, no tiene exámenes tradicionales y vamos a abordar el estudio de los 18 capítulos del Bhagavad Gita para poder comprender sus aspectos filosóficos fundamentales y principalmente cómo llevar esos aspectos filosóficos a la puesta en práctica en la vida cotidiana. Así que están todos invitados. Si alguien quiere sumarse al curso, me manda un WhatsApp y lo agrego al grupo de WhatsApp del curso, les mando el material inicial y todo eso. Así que espero contar con sus buenos deseos para poder hacer ese servicio con conocimiento y con devoción. Uno. Buenísimo. Entonces ya saben, el 9 de abril, que es jueves 9 de abril, porque el 7 es martes, miércoles es 8, sí, está bien. El 9 de abril empezaría a las 19 9 horas por Google Meet. Vamos a definirlo, porque capaz que se hace por Zoom. Ah, qué bueno. Sí, Mejor, vamos a ver. Ah, qué bueno. Vamos a ver. buenísimo. Ya ven que pueden tener otro programa más en la televisión. Hare Krishna. Ya voy a Bien. cancelar Netflix, no me va a servir. Bueno, va a tener que consultarlo por eso, por lo menos. Bien, y por otro lado, bueno, la otra semana nosotros también vamos a empezar un nuevo programa, dos nuevos programas, uno a la mañana, a las 7 de la mañana va a estar la lectura del Srimad el estudio del Srimad, que va a estar guiado por diferentes devotos, que Ram, Inat, eh, Emalata Devidasi, eh, ah, ya me olvidé de todo, perdón, César Prabhu, Janmastami, Kamala Sundari, Sundari. Sundari, Sundari, el esposo Jaya y diferentes devotos que se van a ir sumando a medida que pasen los primeros encuentros. Vamos a empezar de 00 y bueno, y todos los días a las 7 de la mañana van a estar abriendo Janmastami, va a estar conduciendo y creo que bueno, ya lo conocen, él va a estar a cargo de ser guía como a veces me pasa a mí. Bueno, lo vamos a estar apoyando. Bueno, ahí es un nuevo horario. Y luego pasamos a la tarde-noche. El martes 7 de abril empezamos con Ati Sundari, un programa, ella es profesora de castellano, decíamos antes, y literatura, y va a empezar un curso que va a estar destinado a todas las personas que quieran aprender a leer con una lectura como Linares Cardoso, Juan L. Ortiz, ¿eh? A leer y a escribir, sí, con un solo propósito de comparar las escrituras para ver cómo desarrollaron ese deseo de poder escribir y leer y comprender lo que es la naturaleza, el Shimabatan con el Bhagavad Gita. Ya ha preparado un curso específico en eso. Eh, Patti Sundari dice que un aporte para todas las personas, ya no importa que sea Hare Krishna, pero y si son mejor, pero para expandir la conciencia de Krishna, para que la habilidad que tenga cada uno la pueda expresar en papel con el objetivo de conocer a Krishna y a la vez poder hacer un grupo de una revista, que eso sería también otra posición. Sí, Yalmás también. Me, me vino a la mente ahora el tema de Atisundari, el deseo por ejemplo, de, por ejemplo, del Chayapataka Swami decía que en Argentina, que todavía viven devotos, inclusive yo todavía vivo en este mundo, y que estuvimos, bueno, en los años 70 y que teníamos que escribir todo eso, ¿no?
Y sería interesante, por ejemplo, lo que va a hacer Atizundari en el sentido que nos enseñe cómo se puede escribir eso, la historia del movimiento en Argentina, que Ujú. también en Buenos Aires, eh, como es el que está de presidente ahora, eh, Loca. dijo bueno, que él quería recopilar datos y cosas para escribir la historia del movimiento en la Argentina. Así que sería útil en el sentido, no sé si se cuadra en lo que quiera hacer, de enseñarnos a cómo se puede hacer eso, a pasarlo por escrito, cómo se puede hacer, cómo se puede recopilar, cómo se puede organizar, todo eso. Sería interesante porque es algo que, que se quiere hacer, pero bueno, hay que tomar la determinación y abocarse a eso, ¿no? Ujú. Antes que Claro. nos vayamos. Ujú. Qué Sí, bueno. Claro. Lo que cada devoto o persona que esté presente, vamos a entre todos crear la posibilidad de dar rienda suelta, dar camino a nuestra creatividad y en ese caso lo que usted quiere y que me parece muy interesante, la historia del movimiento Hare Krishna en Argentina. Bueno, por supuesto, hay formas de escribirlo y crearlo además, ¿no? Hay formas para crearlo. Y Srila Prabhupada siempre, cuando uno lee que él quería que pudiéramos escribir, que pudiéramos predicar a partir de las experiencias, de las lecturas. Así que bueno, yo estoy disponible para crecer juntos entre todos. sí, sería bueno. Goloka es el devoto que... Coloca, sí, sí. eh, por ejemplo, ahora yo estuve en Buenos Aires en, en- en febrero y marzo y estuve con Bhakti Swami en una clase que él estuvo y después que terminó la clase estuvimos hablando y, y me comentó el hecho de que, bueno, cuando dejó el cuerpo Praupa, que nos reunimos con los devotos y lo que pasó, ¿no? Que, porque estaba prohibido el movimiento en ese momento y igual, bueno, nos reunimos porque Prabhupada había dejado el cuerpo el 14 de noviembre de 1977 y, y vino la policía y nos detuvieron a todos, pero bueno, éramos muchos, bueno, todo. Entonces él me dice, ¿pero vos estuviste ahí? Digo, sí, sí, yo estuve ahí, yo estuve ahí. Y le nombré devotos que estuvieron ahí. Inclusive, cuando estuve en Achiras, eh, un devoto me pasó una grabación de un devoto que eran todos discípulos de Prabhupada en esa época, porque no, todavía Prabhupada recién dejaba el cuerpo. Era un discípulo de Prabhupada y él me pasó la grabación. Y hay muchos detalles que, bueno, ya pasaron muchos años, ¿no? Pero hay muchos detalles de ese acontecimiento también en esa grabación, que la tengo también. Así que, bueno, es un deseo de Jayapataka Swami y de otros devotos, maestros espirituales, que si la escribimos y hacemos no sé, un libro o lo que sea, eh, porque la cosa empieza así, ¿no? Empezamos a escribir y de repente de la nada se transforma en un libro. Eh, Ujú. y sería interesante, ¿no? Darle un título. Sí, muy buena. Y bueno, aprovechando que usted bueno, tiene conocimiento para el tema de la redacción y organizar los textos y demás, como para llevarlo adelante. Bueno, cómo no. Entonces, Estoy disponible. Gracias.
Para recordar, Gracias. No, 14. 20:30, el 7 de abril a las 20:30 empezamos el martes 27 de abril a las 20. Así que bueno, queríamos saludar a todos. Muchas gracias, Chitra Muchas Prabhu. gracias, muchas gracias. Y Gracias. Gracias. Ale, mañana tenés que preparar la clase, la sesión mañana día sábado. Gracias, Hare Krishna. Hare Ok, Krishna. ¿me toca mañana? Sí, le toca a usted. Ok, Después yo le... Gracias. Buenas gracias. noches. Buenas ¿Quién noches. me regala Nos los despedimos textos? con Hare Krishna. Hare Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Rama, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare. Rama, Hare Hare. Si la Prabhupada aquí, Jai, Jai. Haribol. Haribol.